Bueno, muy buenas tardes. Tardes, noches ya. Se escucha bien, ¿no? Intentaré no separarme demasiado del micrófono para que sea una audición cuasi perfecta. Bueno, ante todo agradecer una vez más al Grupo EFTA que me haya invitado un año más, porque, bueno, entiendo que las charlas que he dado en estos últimos años pues han debido gustar para que me vuelvan a invitar, y yo encantado porque me siento entre amigos. Y sobre todo pues con este tipo de temas que veo que a mucha gente le interesa, ¿no? Que es ahondar en las leyendas, en las tradiciones, en esa historia insólita que normalmente no nos cuentan los libros. Y en este caso, en la charla que hoy voy a dar, que voy a compartir con todos vosotros y que luego en el coloquio pues me gustaría que preguntarais aquellas cosas que han quedado un poco en el aire, porque la verdad que el tema, aunque intentaré resumirlo en una hora más o menos, que espero que dure la charla, pero el tema es peliagudo porque en el fondo vamos a entrar en lo que es la esencia del ser humano. Vamos a hacer un viaje hacia el alma, hacia el símbolo. Y esos viajes a veces pues vienen acompañados de esas herramientas de conocimiento que todos vosotros conocéis, que son esos cuentos aparentemente infantiles y que son también esos juegos aparentemente infantiles. Pero hay mucha gente que no es consciente de que en esos cuentos y en esos juegos, que luego pondré unos cuantos ejemplos, pues se esconden mucha sabiduría. Hay mucha sabiduría oculta en esas cosas que nosotros jugamos muchas veces de forma lúdica, de forma despreocupada, pero precisamente ahí está, esa información que viene desde hace siglos, más bien desde hace milenios, para que no se adulterara, pues fue escondida, fue guardada en cosas que siempre están ahí, que están al alcance del ser humano y que conscientemente no se da cuenta que en el fondo esas herramientas de conocimiento lo que nos está indicando es quiénes somos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, cuál es nuestra misión de vida, ¿no? Y eso es un poco lo que espero contaros, espero sorprenderos. Algunas de las cosas posiblemente las sepáis y a lo mejor otras pues no tanto, porque en el fondo hay veces que la verdad, como pasa con la carta robada de Edgar Allan Poe, la verdad está a la altura nuestra, está tan cerca de nosotros que no somos capaces de percibirla, precisamente porque es demasiado cotidiana, porque es demasiado habitual. Ahí está uno de los secretos de los que os voy a contar. Y sin más, pues pasamos un poco a hablar de qué cuentos y de qué juegos me estoy refiriendo. Y como veis hay muchos libros que tratan esta temática, ¿no? Aquí os he traído algunas portadas de algunos de los libros porque creo que es interesante también que tengáis esa bibliografía donde de una forma o de otra se desarrolla parte de esto que yo voy a contar. En este libro de Cooper, Cuentos de hadas, alegorías de los mundos internos, se empieza ya a analizar de una forma simbólica, de una manera alegórica, esos cuentos tradicionales, esos cuentos arquetípicos como La Bella Durmiente, Blancanieves, Caperucita Roja, que lejos de entretener a nuestros niños por las noches cuando se los cuentas, tienen también esa enseñanza oculta, como os decía. Libros como este, que para mí es un libro imprescindible, de Bruno Bettelheim, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, donde él analiza ya desde una perspectiva psicológica el devenir de estos cuentos. Él incluso lo asocia dentro de esa psicología freudiana pues a los tres estados, ¿no? Al ello, al yo, al superyo, y diciendo que cada cuento está refiriéndose siempre a unas etapas que son fijas, que son continuas. Por eso la mayoría de los cuentos arquetípicos siempre utilizan unos pocos elementos, unos pocos temas, porque tienen que ser temas muy claros, muy concisos, muy directos, pero que ahondan directamente en la psique humana, ¿no? Por eso él lo aborda desde ese punto de vista como psiquiatra que era. Y desde luego llega a una serie de conclusiones bastante válidas, a pesar de que hay otros autores que no comulgan con sus conclusiones. Y ya digo, un poco esos dos libros, hay muchos más, ¿no? El de María Louise von Franz, que era una discípula de Jung, también tiene otro libro sobre los cuentos de hadas preciosos que os lo recomiendo. Hay muchísimos más, pero en definitiva lo que se ha intentado hacer en estos últimos años, en estas últimas décadas, es analizar esos cuentos desde esta perspectiva que yo quiero mostrar y que a mí particularmente me apasiona. Ya sabéis que yo soy un investigador de esas tradiciones donde ahondo, donde rebusco, donde hurgo en esas leyendas, no solo por el mero hecho de recopilar
pues bueno, las cosas que contaban nuestros abuelos, sino porque, de alguna forma, eso forma parte de nuestro inconsciente colectivo, forma parte de los arquetipos, de lo que decía Carl Gustav Jung. Y claro, muchas veces cuando empiezas a ahondar, sobre todo en el origen de estos cuentos, ves que la mayoría proceden del mundo oriental. El Panchatantra, este libro que tenéis ahí, en muchas versiones que se han hecho, son esos 5 libros que se escribieron originalmente en sánscrito, pero que ya están recogidos todos los elementos que luego fueron conformando esos cuentos que se recogen por parte de los hermanos Grimm o por parte de Charles Perrault. En el Panchatantra, como tradición oriental, ya aparece definido muy bien esos pocos argumentos que se refieren en los cuentos, esos mal llamados cuentos de hadas, donde ya se recoge la ley del karma, donde ya se dice que toda acción tiene sus consecuencias, donde todo lo que tú hagas se va a recoger como si fuera una especie de siembra, y por lo tanto, en ese camino que lleva el héroe y que tiene que sortear una serie de peligros, va a encontrar ayudantes, va a encontrar a una serie de enemigos, porque en el fondo lo que intenta desarrollar es su misión, que en el fondo es lo que cuentan prácticamente todos los cuentos, sea una chica o un chico, los protagonistas tienen que encontrar algo, es decir, una misión, y a partir de ahí son ayudados o perjudicados por distintos personajes. Bueno, pues en el Panchatantra, esta antología de cuentos orientales, ya aparece recogido todos esos principios. Y lo mismo pasa con las 1001 noches, o una vez más, en Oriente, parece que esa sabiduría oriental se traslada a Occidente, a través, ya sabéis, pues de varios viajeros, sobre todo de varios pensadores, que traducen este tipo de obras y luego llegan a nosotros, a raíz sobre todo de la Edad Media, donde se empiezan a traducir muchos de estos libros, sobre todo con la imprenta, y empiezan a ser conocidos. Y las 1001 noches también es otro de esas antologías perfectas donde se ve claramente todo este tipo de simbolismo que vamos a ir viendo, ¿no? O que yo os voy a ir mostrando. Fijaros que uno de los famosos cuentos de las 1001 noches, ya sabéis la historia de Sherezade, ¿no?, de esta concubina que para no morir decapitada cada noche estaba obligada a contar un cuento, por lo tanto su imaginación era muy fértil y eso la permitió seguir viviendo, y además nos permitió a los demás seguir degustando, saboreando estos cuentos que, más que de la tradición oriental, yo diría que es de la tradición universal, porque forman parte de la herencia humana. Pero uno de los cuentos, como bien sabéis, es el de Alí Baba y los 40 ladrones, y ahí además se recoge una de las cosas que yo creo que son esenciales, que es el nombre sagrado, el tabú del nombre, la palabra mágica. ¿Qué ocurre cuando los 40 ladrones tienen que acercarse a esa montaña donde están depositadas todas sus riquezas? ¿Qué palabra tienen que decir? La de ábrete sésamo, ¿no? No, no es abracalabra, es ábrete sésamo. El ábrete sésamo, que da igual que sea una palabra que otra, pero fijaros que ya nos pone en consonancia con uno de los elementos que a mí me parece fascinantes y que muchas veces pasa desapercibido en la mayoría de los cuentos arquetípicos. Yo llamo cuentos arquetípicos a aquellos que no tienen un autor conocido. Es decir, no estamos hablando de los cuentos de Andersen, no estamos hablando de las obras de Oscar Wilde o de Jonathan Swift, los viajes de Gulliver, o de Julio Verne, que hicieron cuentos e historias preciosas. No, los cuentos arquetípicos son aquellos que no tienen un autor conocido, que son anónimos, pero que en el fondo el autor parece ser que es la propia humanidad. Luego lo que hay son recopiladores, que era en Francia Charles Perrault, en Alemania los hermanos Grimm, y aquí en España no tuvimos tantos, no fueron tan conocidos, pero sí tuvimos algunos, como Fernán Caballero, por ejemplo, Cecilia Boll de Faber, o el padre de los hermanos Machado, ¿no?, Antonio Machado y Álvarez, que hizo como la primera revista de folclore donde recogió toda esta tradición. Bueno, pues en muchos de esos cuentos hay siempre un elemento que es común, ya digo que me parece muy significativo, que es el poder del nombre, la palabra creadora, aquella palabra que crea unos efectos mágicos, o bien para que se abra, en este caso, esa gran pared en la roca con el ábrete sésamo, o bien el nombre prohibido, aquel nombre que tú no puedes decir, o que el personaje no puede decir, porque si tú conoces su nombre secreto, conoces también su esencia. Hay un cuento de los hermanos Grimm, que no sé si conoceréis, que es Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin es la historia, ya sabes, de ese enano saltarín. De hecho, una de las traducciones que se hizo en España de Rumpelstiltskin, como les parecía muy raro el nombre, dijeron, el enano saltarín, ala, ya está, arreglado.
Pero bueno, básicamente lo que consiste es eso, que el enano ayuda a la protagonista, a la que luego se convierte en reina del castillo, siempre y cuando ella sepa adivinar su nombre, porque si no, pues quiere su primer hijo, el primogénito, el primer hijo que tenga con el rey. Entonces, para evitar eso, pues tiene que adivinar su nombre, bueno, y al final lo consigue. Entonces, ahí fijaros un poco en ese tipo de cosas que ya queda reflejada en las Mil y una noches. Conocer el nombre de una persona es conocer el poder sobre esa persona, y esto no se entronca directamente pues, con la mitología, la magia y el esoterismo más profundo. De hecho, ya sabéis que tanto en la Cábala como en el mundo islámico siempre se dice que Dios tiene una serie de nombres, ¿no? Entonces, para el mundo islámico dice que hay 99 nombres que tiene Dios, y para el mundo de la Cábala serían 72, pero en definitiva siempre hay un nombre que es el que no se puede pronunciar, que es el Sen Semaforas, el nombre secreto, el nombre prohibido, aquel nombre que si tú lo supieras, que es el auténtico nombre de Dios, tendrías poder sobre la creación, que es en el fondo toda la simbología que subyace sobre la mesa de Salomón. La mesa de Salomón, esa reliquia mítica que se ha perdido, pero todas las pistas conducen a España, sería ese Sen Semaforas, el nombre prohibido, el nombre impronunciable, como diría un cabalista, como diría un judío, sería el Ein Sof, lo innombrable, porque en el momento que tú lo puedes nombrar, ya no es eso, y además conseguirías la esencia de eso que estás nombrando. Eso aparece en la mitología egipcia, en la griega, en la sumeria, en todas, ¿no? Bueno, ya digo que lo del nombre sería para hablar largo y tendido, pero sí que quede un poco esa referencia de que hay palabras que crean, hay palabras que curan, hay palabras que matan. Por eso el gran poder de la palabra, siempre de una forma muy infantil, aparece recogido en muchos de estos cuentos que contamos a nuestros nietos o a nuestros hijos o a nuestros sobrinos, pensando que no tienen mayor trascendencia, y sí la tienen. Ahí ya os he apuntado un elemento que para mí es esencial, y acordaros cada vez que veáis o que leáis ese cuento de Rumpelstiltskin o María Quiriquitón. En España una variante de ese nombre prohibido era María Quiriquitón. Tom Tip Top es el nombre prohibido, por ejemplo, dentro de las sagas inglesas. O sea que siempre hay un nombre prohibido, y ese nombre prohibido al final es revelado por el protagonista, y por lo tanto consigue lo que quería conseguir, su objetivo, ¿no? Su auténtica misión. Y claro, dentro de esos cuentos arquetípicos, los que decía, no hay tantos, que son anónimos, ¿no? Entonces, uno de ellos sería este. Está claro, ¿no? Estamos hablando de Blancanieves y los 7 enanitos. Se ha dado todo tipo de interpretaciones a este cuento, ¿eh? Con independencia de lo que ya sabéis, del espejito mágico, de la madrastra, de lo tonta que es Blancanieves, que siempre la engañan consecutivamente, ¿no? Por muchos disfraces que lleve la otra, siempre cae, y la última vez pues es con esa manzana envenenada. Pero con independencia del cociente intelectual de Blancanieves, que no entraremos ahí, sí es verdad que se refleja una serie de elementos simbólicos muy curiosos, y es que este cuento se ha analizado desde un punto de vista esotérico, desde un punto de vista alquímico, porque dice que mucho que ver también con la obtención de la piedra filosofal, de la gran obra. Tiene mucho que ver con la astronomía, porque de hecho, según algunas interpretaciones, los 7 enanitos están representando los 7 planetas conocidos en aquel momento. Los 7 metales también conocidos, también era una interpretación que se hacía. Y desde un punto de vista simbólico, porque Blancanieves de alguna forma está representando eso, la pureza, la blancura, es decir, las fuerzas de la luz y del bien. Y siempre hay un antagonista, que en este caso sería la madrastra, donde utiliza todas las artimañas para que esta chica muera. Y de hecho incluso encarga a un cazador que la mate. Hay una parte sádica también en este cuento, por lo menos en la versión original, y es que traiga sus hígados para comprobar la madrastra que realmente ha matado a Blancanieves. Ya sabéis que el cazador al final mata a un jabalí, y la madrastra, que también es bastante tonta, pues se cree que esos hígados corresponden a Blancanieves. Bueno, pero hay toda una interpretación muy curiosa hasta que al final, como bien sabéis, llega el príncipe, se casan y se consigue lo que es el andrógino, que es muy importante, que es la unión de los opuestos. En casi todo este tipo de cuentos se produce esa unión de los opuestos. Siempre está el ánima y el animus, que representan al príncipe y a la princesa, pero al final se tienen que casar, pero no como dicen muchas veces esas críticas feministas de "ay, los cuentos de hadas, siempre las chicas, las mujeres quedan en un papel bastante servil", no, porque no se dan cuenta de que realmente estamos hablando de algo más, es decir, estamos hablando de todo un simbolismo y de toda una búsqueda y una trascendencia.
porque en el fondo lo que hace este cuento, igual que pasa con este, que es la Cenicienta, ¿qué ocurre? Tiene una serie de símbolos muy parecidos. Es decir, en el fondo lo que se está buscando es, en el caso de la Cenicienta todavía es mucho más claro, pues además la Cenicienta es un cuento que tiene como mínimo 350 versiones. La que conocemos nosotros, la más popular, es la de los hermanos Grimm, y también la que popularizó Walt Disney, pero hay 350 versiones y las más antiguas son del siglo IX, y también, mira qué casualidad, proceden de Oriente. Y siempre el caso de la Cenicienta, ¿quién es? Si os dais cuenta, si lo miráramos desde... Hay como dos perspectivas para analizar un cuento, ¿no? Hay un pequeño cuento oriental que decía un discípulo a su maestro, dice, maestro, maestro, dice, siempre nos cuentas cuentos, pero no nos dice su interpretación, no nos dice su significado. Y le dice el maestro al discípulo, dice, ¿te gustaría que yo te diera la fruta y antes de dártela yo la masticara? Lo lógico es que seas tú el que saborees esa fruta que yo te entrego. Pues lo mismo pasa con los significados de los cuentos, es decir, yo os puedo dar una serie de pistas, pero luego cada uno tiene que evaluar, tiene que valorar cada uno de los cuentos en función de su estado evolutivo y en función de sus sentimientos, incluso de su estado psicológico, porque en los cuentos hay como dos tipos de interpretaciones, sea la Bella Durmiente, sea Blancanieves, sea Cenicienta, sea Hansel y Gretel, sea Pulgarcito, sean estos cuentos arquetípicos de los que estoy hablando. Uno de ellos es desde un punto de vista, vamos a llamarlo, simbólico, esotérico. Lo que está representando cada cuento es esa edad de oro. ¿Os acordáis que ya Hesiodo y otros autores griegos hablaban de que en Hilo Témpore había una edad de oro donde todo el mundo vivía feliz, donde incluso los dioses convivían perfectamente con los seres humanos? Una edad de oro donde no había muerte, donde no había robos, donde no había hambre, donde todo el mundo estaba perfecto. Pero llega un momento en que el ser humano comete un error, come del fruto prohibido y es echado del paraíso. ¿De acuerdo? Se cuenta con varias versiones, la más conocida es la de la Biblia, pero también en los textos sumerios aparecen estas descripciones. El ser humano es echado del paraíso, es echado de su edad de oro y a partir de ahí tiene hambre, tiene que trabajar, se produce ya, hay muertes, hay sufrimiento. Y en el fondo lo que anhela el ser humano, ¿qué es? Volver otra vez al origen, volver otra vez al paraíso perdido. Esto es un poco, desde este punto de vista esotérico, es lo que cuentan los cuentos de hadas. Pero también hay desde un punto de vista psicológico. Es decir, lo mismo que esto ocurre en el devenir de la humanidad, también nos pasa a nosotros a nivel individual. En el fondo, el ser humano, desde que nacemos, desde que salimos del útero materno, que es nuestro paraíso perdido, ¿qué empiezan a ocurrir? Pues nos empieza a ocurrir de todo. Es decir, ya nuestro confort ya no lo tenemos. Hay que empezar a llorar para conseguir cosas. Cuando ya eres más adulto tienes que empezar a trabajar, tienes que pasar por una serie de problemas, de obstáculos, a nivel profesional, a nivel sentimental, a nivel personal. Y en el fondo lo que buscamos, ¿qué es? Aquello que nos integre. Siempre estamos buscando como nuestro alma gemela, que en el fondo es lo que se está describiendo en este tipo de cuentos de hadas. Entonces, ya veis que desde un punto de vista más genérico, la humanidad quiere volver otra vez al origen, quiere volver al paraíso perdido, quiere volver a la edad de oro, y desde un punto de vista más individual y más psicológico, el ser humano también quiere hacer eso. ¿Y qué ocurre? Queda simbolizado por estos personajes. La Cenicienta lo está representando, acordaros, con sus hermanastras, que la tiene totalmente marginada. La Cenicienta es la que hace todos los trabajos más serviles de la casa, y al final, claro, aparece una hada madrina, como tenéis ahí, esa ayuda sobrenatural, que normalmente siempre se da en este tipo de cuentos arquetípicos, que la viste de princesa y puede acudir al castillo, ¿para qué? Para que sea conocida por el príncipe, y el príncipe, evidentemente, cuando la ve, se queda enamorada de ella. ¿Pero por qué? Porque sabe que es su alma gemela, porque sabe que es su contraparte, porque sabe que es aquella persona que le va a complementar. Y sin embargo, las hermanastras se llevan un serio disgusto. Ya sabéis luego lo de que pierde el zapato. Por cierto, en la versión original el zapato no era de cristal, era de cuero. Pasa que hay una mala traducción del francés y confunden lo de ver, que es cuero, con ver, que es cristal. Entonces, en las traducciones que se hacen posteriormente se lían. Pero da igual, tampoco tiene mayor importancia. El hecho es que el príncipe va buscando a aquella persona con la que encaje ese zapato, y al final encuentra la que encuentra. Pero fijaros que incluso en este cuento también hay un elemento sádico. Las hermanastras, ya no digo la madrastra que también acaban mal, sabéis que acaban fatal en el cuento original, porque las hermanastras, ¿qué hacen para que ese zapato le quepa en su pie? Se mutilan los dedos. Entonces, claro, el príncipe ve que cuando coloca el zapato está chorreando de sangre, porque se habían mutilado los dedos.
Entonces ve claramente el engaño. Y lo que hace es que un par de palomas que iban con el príncipe, sabiendo que le querían engañar, hace que esas palomas le piquen los ojos y queden ciegas, y al final así acaba el cuento, ¿no? O sea que, lo que pasa es que ese tipo de detalles truculentos y sádicos, que están en todos los cuentos arquetípicos, luego son suprimidos por los hermanos Grimm, que hacen una versión edulcorada, porque dicen, hombre, esto los niños se nos van a traumatizar. Hombre, claro que se van a traumatizar, pero es que el mensaje de los cuentos arquetípicos también es ese, es que también hay sufrimiento, también hay dolor, también hay gente ruin, necia y zafia, que hay que saber evitar. Por eso también en los cuentos no se evitan este tipo de circunstancias. Fijaros en Caperucita Roja. ¿Cómo termina Caperucita Roja en la versión original, en la versión de Perrault, en la versión que él hace en el siglo XVII? Pues el lobo se zampa a Caperucita y a la abuela, y se acabó el cuento, pum, nada más. Luego hay una moraleja, porque le gustaba mucho a Charles Perrault por una moraleja. Esto le pasa a las niñas imprudentes que van por el bosque y hacen caso de cualquiera. Vale. Pero lo que hacen los hermanos Grimm, posteriormente, ya en el siglo XIX, ¿qué hace? Dicen, no, esto no puede acabar así. Entonces ya se buscan a un labrador, a un cazador que va por allí, en fin, abre al lobo, sale la abuelita y Caperucita cantando, no sé muy bien cómo, después de los jugos gástricos del lobo, pero bueno, se ve que los cuentos lo pueden todo, y luego le mete unas piedrecitas al lobo, le cierra y cuando tiene sed va a beber agua y se ahoga, ¿no? O sea, toda una... Quiere evitar una parte truculenta para la abuelita y la pobre Caperucita, que también demuestra que es bastante tonta, porque vamos, confundir a la abuela con el lobo, por muy bien que estuviera maquillado, pues ya me dirás, ¿no? Pero bueno, ya digo, no hay que entrar en los rasgos de inteligencia que tienen este tipo de cuentos. Pero el hecho es que terminan mal, y muchos de estos terminan como el Rosario de la Aurora, y en el caso de la Cenicienta, pues ahí tenéis las pobres hermanastras totalmente mutiladas y luego ciegas porque comen sus ojitos, ¿no? Y claro, esto ya sabéis que ha generado, la gente que no conoce un poco la simbología de los cuentos de hadas, ha generado muchas protestas. De hecho, me acuerdo que en la época de Zapatero hubo una ministra que dijo que había que cambiar este tipo de cuentos porque eran sexistas. No sé si os acordáis de aquella anécdota, rápidamente cambió la opinión porque, claro, ella quería ser como muy feminista, como diciendo, a ver, los cuentos lo que hacen es tratar mal a la mujer, y es porque no se enteraba que en este tipo de cuentos no lo tienes que tomar al pie de la letra, no los tienes que tomar de forma literal. Entonces hubo un autor como James Finn Gardner que escribió esto, los cuentos infantiles políticamente correctos. Entonces, como muchos se dieron cuenta de que en estos cuentos aparecen elementos sexistas, masoquistas, racistas, todo tipo de elementos, dijo, pues ya está, vamos a hacer cuentos que sean políticamente correctos, con lo cual al final esto no gustaba a nadie, porque aquel que le gusta el cuento tradicional, el cuento arquetípico, el que te cuenten este tipo de cosas, que todo terminaba bien y que todo el mundo es bueno y que todo el mundo es igual y que todo es perfecto, pues no es lo que se busca en los cuentos de hadas, porque en los cuentos de hadas no puede ser ambivalente, los personajes tienen que ser buenos o malos. No puede haber términos medios. ¿Por qué? Porque el niño o el adulto, cuando lo lee, se tiene que identificar perfectamente con el protagonista. Entonces, por eso los roles que aparecen en los cuentos, en estos cuentos arquetípicos, en estos cuentos infantiles o cuentos de hadas, a pesar de que en muchos no aparezcan hadas, tienen que ser muy claros, las temáticas tienen que ser muy definidas, y por eso los personajes no pueden ser ambivalentes. Y también por eso es necesario que en el cuento haya elementos de crueldad, haya elementos de desigualdad. ¿Por qué? Porque acordaros lo que os acabo de decir, en el fondo cada cuento es un devenir, es un tránsito, es un viaje del propio ser humano desde que nace hasta que muere. Y por lo tanto, desde que uno nace hasta que muere, uno se encuentra con todos los elementos que de una forma concisa aparecen en los cuentos de hadas, que es la lealtad, que es el compañerismo, que es el amor, que es la amistad, que es la traición, que son las pruebas, que son los peligros, que es la muerte, que es el desánimo, que es todos los elementos que os podéis imaginar. Por eso, si tú suprimes esos elementos, de alguna forma estás suprimiendo el viaje que tiene cada ser humano a lo largo de su vida, de una vida totalmente arquetípica, como es el caso que reflejan los cuentos. Y una de las personas que más se dio cuenta de que en este tipo de cuentos subyacía un mensaje esotérico era Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, no sé si habéis oído hablar de él, es el fundador de la antroposofía, una persona que tenía un conocimiento profundo de todas estas materias. Y él ya sabía que muchos de estos cuentos tenían
no un autor específico con nombre y apellidos, sino que tenían un origen mítico y que posiblemente nacieran o surgieran en templos iniciáticos, ¿de acuerdo? O sea, en lugares de conocimiento profundo. De hecho, uno de los libros que se publican en esta escuela de antroposófica es La sabiduría de los cuentos de hadas, donde ya queda reflejado parte de estas cosas que yo os he dicho y algo más. Y ese algo más os lo comento. Un poco lo que viene a decir Rudolf Steiner y también otros iniciados, otras personas que han profundizado en este tipo de temáticas, es que si realmente todo esto procede de esos templos iniciáticos, es decir, de los grandes maestros, de la jerarquía espiritual, tiene muchísimos nombres, de la hermandad blanca, poned el nombre que queráis, pero lo que cuenta Rudolf Steiner, que también es un poco lo que se cuenta por parte de la teosofía, porque en el fondo la antroposofía deriva un poco de esa teosofía que creó Valoransky, pero en general de todas las escuelas arcanas, lo que dicen es que hace tiempo hubo, pues eso, cuando en esa edad de oro, la que decía, cuando los dioses convivían con los hombres, pues todo era perfecto, pero llega un momento en que estos dioses, esta jerarquía espiritual, se tiene que largar. Y dejan un poco al ser humano, precisamente por eso, por esa caída, por ese símbolo también que se refleja en los ángeles caídos, por esa circunstancia, les tienen que dejar un poco a su libre albedrío. Entonces, lo que pasa es que no les quieren dejar sin esas herramientas de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace la jerarquía espiritual? Crea un sistema de indicios. Fijaros bien, crea un sistema de indicios y lo crea en 4 apartados, en 4 elementos. Ese sistema de indicios, según esta jerarquía espiritual, donde queda reflejado una serie de verdades inmutables para que el ser humano no sea capaz de adulterarlas con el tiempo, porque estos grandes maestros sabían que el ser humano, si tú les dejas, son capaces de cambiártelo todo, de adulterarlo, de crearse ellos mismos líderes o representantes de la palabra sagrada. Entonces, para que esto no ocurriera, dejan este sistema de indicios, estos conocimientos, en 4 elementos, como en 4 grandes estructuras. Por una parte, la arquitectura sagrada. Es decir, ahí queda, con todo lo que sabéis, fijaros esa especie de geografía mágica que hay en el mundo, esa arquitectura sagrada, para aquel que sepa interpretar los símbolos, sabe perfectamente que hay un conocimiento oculto. Y eso queda reflejado desde los templos megalíticos a esta catedral, por ejemplo, de Gaudí. El otro sistema de indicios sería en la música y en la danza. Es decir, esas danzas populares, esas músicas aparentemente inofensivas, que dices, ah, mira, qué bonitas y tal, pero que forman parte de las tradiciones, por eso está más reflejado con las danzas populares, también hay un tipo de enseñanza solapada, pero que está transmitiendo un conocimiento de máximo nivel. El otro sistema de indicios serían los mitos, mitos y leyendas. En esos mitos y leyendas que aparecen recogidos en todas las culturas, en todas las tradiciones y en todas las civilizaciones, estaría también esta información. Sí, y muchas veces sin darnos cuenta, cuando nosotros contamos historias de Zeus o de Poseidón o incluso pues del Minotauro, ahí están también reflejadas una serie de claves que son fundamentales. Además, fijaros que en los juegos, todos los juegos empiezan a nacer desde un punto de vista sagrado, que ahora os lo contaré. Y el último indicio, efectivamente, serían en estos juegos. En estos juegos, aquí los juegos reunidos Hyper, como la famosa caja de juegos que todos conocemos, pero que aglutina un poco cantidad de juegos en los que cuando jugamos sin darnos cuenta estamos aprendiendo. ¿Y estamos aprendiendo qué? Estamos aprendiendo esto que os estoy diciendo, estamos aprendiendo de una forma totalmente simple, llana, pero a la vez profunda, el quiénes somos, el por qué estamos aquí y a dónde vamos a parar, ¿no? Un poco el juego de la existencia, por decirlo así. Y ese juego de la existencia, como veis, utilizo la palabra juego de forma deliberada, porque en el fondo todo es un juego. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos jugando al juego de la vida. Y ese juego a veces queda reflejado en juegos de mesa, en juegos de salón, en juegos aparentemente infantiles. Os decía antes que los primeros juegos siempre son sagrados. O sea, cuando el ser humano empieza a jugar, no lo hace porque un ser humano y otro estén aburridos y empiecen a jugar a las cartas, no. Los primeros juegos tienen siempre un origen sagrado. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos están dedicados al dios Zeus.
¿de acuerdo? Y ahí se empieza a hacer juegos, ¿para qué? Como ofrendas para agradar a los dioses. Entonces, en el mundo griego se empiezan a hacer juegos no porque el que gane le vas a dar dinero o va a tener gloria, que efectivamente dinero ahí no se daba, sino sencillamente para mayor gloria del dios o de los dioses bajo los cuales estaban auspiciados esos juegos. Entonces, los Juegos Olímpicos son claramente juegos dedicados al dios Zeus, igual que los Juegos Píticos estaban dedicados al dios Apolo, y los Juegos Ísmicos estaban dedicados al dios Poseidón. Siempre el origen del juego es un origen sagrado, pero ya con el tiempo, los juegos se van rebajando de categoría y empiezan a ser juegos más de mesa, más de salón, más de entretenimiento, es decir, pasan de lo sagrado a lo profano. Y, por ejemplo, en muchos juegos que nosotros conocemos, como el ajedrez es una especie de campo de batalla incruento. Ahí hay un juego. En esas 64 casillas se desarrolla todo. Es el juego de la vida. Los grandes especialistas de ajedrez, ellos juegan pensando que están jugando un poco su vida, porque en el fondo cada partida, el tablero de ajedrez, ese rectángulo, lo que te está marcando es el mundo, es el lugar donde se está desarrollando una especie de batalla, de uno contra otro, de ingenio contra ingenio, de habilidad, de conocimiento, de todo lo que tú quieras, y al final uno tiene que ser el ganador, y el otro, aunque pierda, no pasa nada, sencillamente es que no estaba preparado para esa victoria, volver a jugar, volver a empezar, pero no pasa nada, en esas 64 casillas está el juego de la existencia. Y eso, ya te digo, te lo dicen los grandes especialistas de ajedrez. Los juegos como esto, como el 3 en raya, ¿no? Muy conocido, con esa variante que también tenéis, fijaros también qué símbolo más curioso tiene el 3 en raya, muy parecido a un mandala, que luego os comentaré. Rayuela, el juego de la rayuela, que sabéis que también es una famosa novela de Julio Cortázar, pero que cuántas veces, ¿no? Sobre todo hace tiempo, se jugaba mucho a la rayuela, y en el fondo también el juego de la rayuela es todo un juego donde desde la casilla 1 hasta la última, hasta la 10, siempre los números tienen una importancia simbólica que luego os comentaré con más detalle, siempre es fundamental en ese devenir existencial, ¿no? El juego de cartas, como no, el tarot con todo lo que significa el tarot, y no solo los 22 arcanos mayores, sino aquel libro mudo, supuestamente escrito o dibujado por el dios Tot. ¿Veis una vez más la relación de los juegos con lo sagrado, en este caso con la mitología egipcia, y del dios Tot derivaría al final ese tarot, esas cartas que cuando tú conoces su simbolismo sabes perfectamente el presente, el pasado y el futuro del consultante, que en el fondo es un poco el pasado, el presente y el futuro de la humanidad, siempre y cuando sepas leer las cartas en el momento en que salen, en ese aquí y ahora que tantas veces nos han dicho los grandes maestros. Ahí tenéis el Senet, por ejemplo, que es otro de los juegos más conocidos y más antiguos, en este caso egipcio, y que luego dice pues, que es el antecedente de muchos de los juegos actualmente que tenemos, ¿no? Desde el ajedrez hasta el juego de la oca. Y el parchís, por ejemplo, ¿no? En el que me voy a detener un poquito más, porque cada juego tiene su simbolismo, pero yo creo que todos los que estáis aquí habéis jugado al parchís, ¿no? Me imagino. ¿Quién no ha jugado al parchís? Que levante la mano. ¿Quién no? Todos, ¿no? Sabéis cómo se juega, ¿no? No hace falta deciros las reglas del juego. Pero ¿conocéis el simbolismo del parchís? ¿Alguien os ha explicado algo de que cuando juguéis el parchís estáis jugando realmente al juego de la vida? Veamos. Espero que a partir de ahora, cuando juguéis el parchís, juguéis de una forma diferente, de una forma consciente. ¿Qué significa conciencia? Darse cuenta de todo lo que hacemos. ¿Qué tenemos aquí? Como veis, es un tablero. Una vez más, el tablero representa el mundo, nuestro microcosmos, donde se va a desarrollar esa aventura, esa batalla, casi se puede decir, ¿no? Pero tiene forma de cruz, es un tablero con forma de cruz, con lo cual ya tenemos un símbolo universal, la cruz griega, de los brazos exactamente iguales. Entonces ya es muy significativo porque la cruz nos remonta a uno de los símbolos más primigenios, igual que pasa con el círculo, que también hay círculos, igual que pasa con la espiral, que lo veremos en el juego de la oca. Tenemos una cruz, y en el medio de la cruz, ¿qué tenemos? Es el centro, es donde tenemos que llegar. Claro.
una pirámide. Si la viéramos desde arriba, esto es una pirámide. Con lo cual tenemos que llegar a la pirámide. Una vez más, otro elemento clave dentro del simbolismo universal. Pero para jugar hace falta una serie de elementos. ¿Qué nos hace falta? Fichas y dados. Sí, el cubilete, pero el cubilete no es necesario porque puedes tirar el dado con la mano. Pero las fichas y los dados. ¿Las fichas qué representan? Al ser humano, los jugadores. Hay 4 por cada color, 4 jugadores. El 4 ya sabéis lo que representa, el 4 es la materia, es los 4 elementos, representa de alguna forma a ese microcosmos, a ese tablero, a ese terreno material que tenemos que jugar para llegar a lo espiritual, que es el centro, que es la pirámide, que en el fondo es el simbolismo del Minotauro y del laberinto de Teseo. Por lo tanto, 4, perfecto, pero hay 4 colores, y no son colores al azar, cada color está representando un elemento de la naturaleza. El rojo, evidentemente, sería el fuego, que es el elemento, uno de los 4 elementos de la naturaleza, pero también el rojo está representando la fuerza vital, la pasión del ser humano, en simbolismo. El otro elemento es el verde, que representa la tierra, pero también dentro de la psique humana estaría representando la esperanza, las emociones del ser humano también a la hora de emprender este juego. El amarillo estaría representando dentro de esos elementos el aire, pero también representa el sol, representa esa fuerza divina, pero ojo, también tiene su contraparte, como todos los elementos, también representa la envidia, también representa las otras pasiones, las bajas pasiones, que es el amarillo. Y por último tenemos el azul, dentro de los 4 elementos, el que nos falta, ¿no? Que es el agua. Pero también el azul representa, ya sabéis que el agua, lo que también representa son esas emociones, esas vivencias que luego el ser humano interioriza en función de sus resultados. Entonces ahí tenemos todos los elementos, los 4 elementos básicos que ya desde los pitagóricos nos han dicho que componen la Tierra, es decir, esas 4 partes fundamentales, pero también las 4 formas de entender la vida, o los 4 humores, como también decían en la Edad Media, la medicina, todos tenemos 4 humores que están en función también de nuestras características psíquicas, porque el ser humano siempre, según todas las tradiciones, se compone de cuerpo, de alma y de mente, y también todo eso dentro de una serie de cualidades psicológicas que se van desarrollando a medida que vamos teniendo una serie de problemas o vamos teniendo una serie de obstáculos a los que tenemos que salvar. Pero claro, en el juego no empieza cualquiera. Perfecto, ya tenemos el mundo, tenemos los 4 elementos, tenemos el tablero, tenemos los colores, tenemos el dado. ¿El dado qué representa? ¿Qué simboliza? El dado es un cubo, representaría la piedra cúbica, la piedra angular, pero también el azar, el aparente azar. Tú cuando tiras el dado, el azar te va a llevar a unas casillas a otras, en función de que saques un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Pero para jugar tienes que empezar con un número determinado, no sirve cualquier número. ¿Qué número es el que tiene que salir para que empieces a jugar? El 5. ¿El 5 qué representa? El 5 lo que simboliza es el hombre cósmico, el pentáculo. Es decir, el hombre, cuando colocáis a un ser humano con los brazos abiertos y las piernas abiertas, ahí tenéis el número 5. Es el hombre cósmico, es el hombre perfecto, el hombre que tiene que estar integrado en la naturaleza. Y por lo tanto, para empezar a jugar, para empezar esto que se llama el juego de la vida, tienes que sacar un 5. Si no, no puedes jugar. Eso quiere decir que todavía no estás preparado para empezar el juego. Pero también ocurre algo. Es verdad que a través del dado, que el dado ya te digo que aparenta el azar, pero también el dado, también esos 6 números están representando todos los distintos estadios de la naturaleza. Está representando el estadio animal, mineral, vegetal, humano, el divino y el psíquico, los 6. Y 2 números opuestos de un dado que suman. Siempre, 7. Siempre cogéis un dado
y mirar los opuestos del dado y veréis que suman 7, siempre. Y acordaros que el 7 es un número sagrado para todas las culturas, es ese número de autorrealización, aquel número que tú tienes que conseguir porque es un ciclo, es la escala musical también. Es decir, el 7 está representando ni más ni menos que uno de los ciclos fundamentales en el devenir del ser humano y también de la humanidad. ¿Y qué ocurre cuando ya vas tirando dados y vas desarrollando tu camino con los peligros que eso conlleva? ¿Qué ocurre cuando sacas 3 seises? Te vas a casa. El 666, el número de la bestia. ¿Habéis caído en eso? Por lo tanto, cuidado, hay muchos peligros. Incluso hay hasta un chiste. Dicen, ¿qué se parece un hombre a una ficha del parchís? Que come una y cuenta 20. Hablando de la fanfarronería del ser humano y de sus ligues. Bueno, para que veáis que el parchís, incluso hasta en la vida más cotidiana, también se le ha sacado chiste, porque en el fondo es lo que ocurre. Cuando tú comes una ficha, puedes contar 20, pero también tienes peligro de que hay obstáculos, de que hay barreras, de que te puedes volver otra vez a casa. Ese es el juego del parchís. ¿Hasta qué? Hasta que llega un momento que cuando subes por una de esos laterales, tienes que llegar al centro, siempre al centro, a la unidad, a la espiritualidad, es decir, a la realización plena. Pero tienes que llegar con un número exacto. O sea, no es, me faltan 4, pero si te faltan 4 y sacas 6, no llegas. ¿Por qué? Porque solo puedes entrar con el número exacto, con justeza, con exactitud, con la perfección. Es decir, tiene que ser el número exacto, el que tú te mereces, porque si no, estarás ahí llamando a la puerta del paraíso continuamente, pero no entrarás hasta que no tengas el número que te corresponde, el número que necesitas para llegar justo al centro de la pirámide, justo a la realización, a cumplir el objetivo por el cual empezaste ese juego. Y cuando terminas el juego, eres diferente a como empezaste, o bien porque lo has ganado y por lo tanto tu satisfacción y tu ego sube, o bien porque lo has perdido, jurarás en arameo o sencillamente te darás cuenta de los errores que has cometido. Siempre podrás echar la culpa al dado, al azar, pero en el fondo el dado, como bien sabéis, no es casual, siempre sale aquel número que tú estás necesitando en ese momento. Y más cosas que podría contar del parchís. Ahí tenéis los dados, siempre esa representación del elemento cúbico, incluso que sirve también para la arquitectura sagrada que os comenté antes. El dado, la piedra cúbica, la piedra angular, la parte esencial donde subyace todo ese conocimiento y sin la cual, sin esa piedra cúbica, ese edificio, ese monumento se derrumbaría. Y el juego de la oca, como no nos puede faltar, faltaría más, ¿no? En este caso se dan otras circunstancias. Bueno, por cierto, y en el juego del parchís eran 68 casillas, también curioso, porque no son las 64 del juego de la oca. Sin embargo, en el juego de la oca, fijaros, siempre que jugáis el juego de la oca veréis que aparecen 63 casillas. No sé si os habéis dado cuenta de ese detalle. Son 63. En muchos de esos juegos, ¿no? En este, por ejemplo, que he puesto aquí, son 63. Siempre aparece 63. En alguno te aparece un 64. Pero el 64 normalmente no aparece manifestado. ¿Por qué? Porque el 64 es el centro, es cuando llegas. Pero fijaros que 64 también son el número de casillas del ajedrez y el número de casillas de las damas. Otro juego también muy iniciático. O el I Ching también, el famoso juego de las mutaciones de la tradición milenaria china, pero también el juego de la oca. Y el juego de la oca, el 64, siempre se ha preguntado, ¿por qué 64? ¿Por qué esa tendencia en este tipo de juegos a que haya 64? Hombre, hay varias interpretaciones. Unos dicen que posiblemente fuera por las circunvalaciones que tiene la concha del Nautilus, que es un molusco, ¿no? Bueno, otros dicen que no, que lo que está representando son las fases de la vida. Es decir, en ciclos de 7, como os comentaba antes, el 7 representa siempre como un ciclo. La vida tendría como 9 ciclos de 7 años cada uno. Por lo tanto, ahí tendríamos el 63. Y el 64 es lo no manifestado, pero es a lo que tú tienes que llegar. Es cuando ese ciclo completo se tiene que cerrar, que sería el 64. Pero fijaros un poco en el simbolismo numérico. Empieza siempre en la casilla 1, ¿no? Y terminas en la 64.
La 64 sumado 6 y 4, 10. O sea, el 1. Empiezas en la 1 y terminas en la 1. Empiezas en la 1 como la parte terrenal, la parte humana, y terminas en el 10, que es lo cósmico, que es lo divino. El 10, que sería el gran 1, el punto, lo que representa es a Dios, lo que representa es la divinidad, lo que representa es la espiritualidad. Como veis, salimos de un punto para llegar al mismo, pero ojo, no llegamos al mismo de la misma manera, llegamos transformados, llegamos con todas las experiencias y todos los conocimientos de ese camino, de este juego de la oca, que como veis es espiral, que esto sí tiene una forma muy mandálica. ¿Sabéis lo que es un mandala, no? Esos mandalas de la tradición oriental, sobre todo de los tibetanos, en fin, en el budismo y en el hinduismo utilizan mucho el mandala. Y ese mandala, en el fondo, aquí tenéis, es un elemento de meditación, de contemplación. Es un símbolo sagrado. Los mandalas, fijaros un poco cómo se parece en gran parte a estos juegos que estamos describiendo, el mandala es una herramienta de conocimiento, porque a través de la meditación de sus símbolos, de sus colores, de sus formas, de su disposición, nos estamos un poco acercando a nuestro conocimiento interior. ¿A través de qué? A través de esa meditación, de ese silencio, de esa introspección que es necesaria. Ya sabéis que al conocimiento no solo se llega con la acumulación de datos, de saber muchas cosas, muchos nombres, muchas fechas, no, eso no es conocimiento, eso es erudición. Al conocimiento llegas a través de estas claves iniciáticas, de estos sistemas de indicios que os contaba al principio. Y los mandalas, de una forma también directa, te están transmitiendo esa información. Aquí tenéis otro ejemplo de mandala, y como muchos hay que hacerlos incluso con arena de colores, que puede llevar muchísimo tiempo, muchísimos días, semanas, hacer un mandala de esos. Pero es que pasa lo mismo como con el tarot, cuando tú tienes que pintar las cartas del tarot. A medida que tú las estás pintando, ya sabéis que hay toda una escuela, la escuela Bota del tarot, donde tú tienes que pintar cada carta, cada uno de los arcanos mayores del tarot, y a medida que lo estás pintando tienes que hacerlo con esa introspección, con esa meditación y ese silencio que es necesario para ir empapándote de esos conocimientos que están ocultos y que poco a poco van impregnándose en ti. Pues lo mismo pasa con ese mandala, cuando tú te quedas mirándolo, ya no te digo si encima lo elaboras, sabéis que también hay cantidad de cuadernos, de blog, donde te dan los mandalas en blanco y negro, tú tienes que ir pintándolos. Es la misma labor. El mandala, a través de eso, de una cosa tan sencilla como pintarlos, te está transmitiendo el conocimiento a través de las formas, a través de los colores. Y por lo tanto, muchos juegos tienen esa función mandálica, esa parte totalmente esotérica y totalmente iniciática. Cuando se hablaba del juego de la oca, hay personas, hay investigadores que han propuesto que el origen, el antecedente del juego de la oca sería esto. ¿Sabéis qué objeto es este que estáis viendo? El disco de Phaistos, lo llaman, el disco de Phaistos. Es un objeto pequeñito, de unos 15 centímetros de diámetro, que se encontró al sur de Creta en el año 1908 en el Palacio de Phaistos. Pero es muy curioso, porque es un laberinto también, como estáis viendo ahí, y en ese laberinto aparecen una serie de símbolos, incluso de aves, de pájaros. Y además están todos hechos con un sello, o sea, no están dibujados a mano, sino que es como un sello puesto sobre la arcilla blanda en el momento que se confeccionó. Y la antigüedad que tiene este disco de Phaistos es de 1700 a.C. 1700 a.C. Consideran que podía ser el antecedente del juego de oca. Otros dicen que no, que puede ser un calendario, que puede ser como un planisferio astronómico, que puede ser una especie de mensaje secreto. No se sabe muy bien, incluso algunos dicen que es un fraude, que el que lo descubrió en el año 1908 fue el que se lo inventó pues, para apuntarse un tanto. Bueno, hay mucha polémica, pero sin entrar en detalle, porque en el fondo, si fuera auténtico, fuera original, sería como una especie de opar, como un objeto fuera de tiempo, porque no se ha encontrado otro igual. Y además, lo curioso de este disco de Phaistos es que esto que estáis viendo está grabado tanto por el anverso como por el reverso, pero los símbolos que aparecen ahí, al encontrarse en Creta, deberían corresponder a la escritura que nosotros conocemos ya de Creta, que es la lineal A o lineal B, y sin embargo, ninguno de estos símbolos
corresponden a la escritura que nosotros conocemos de la civilización minoica. Entonces, ¿qué es esto? No lo sabemos. Si es de esa antigüedad, de 1700 a.C., el que lo hizo no sabemos quién lo hizo, porque no fue un cretense, no fue un minoico. Y para qué lo hizo tampoco lo sabemos. A lo mejor era un juego, a lo mejor, o a lo mejor era mucho más que un juego. Es todo un conocimiento que todavía no hemos sabido descifrar. Ahí tenéis una de las caras con los distintos elementos que ahí quedan reflejados. Bueno, esto es lo que dicen que sería uno de los antecedentes del juego de la oca. Veis que estaría reflejado ese laberinto, esa espiral, y el laberinto, igual que os decía de la cruz, igual que os decía del cuadrado o del círculo, son elementos universales, forman parte de esa simbología universal que se da en África, se da en Asia, se da en Europa y se da en América. En todos los sitios aparece la espiral y el laberinto siempre como camino de iniciación, aquello que tienes que recorrer para llegar al centro, que es toda la simbología de Ariadna, de Teseo y del Minotauro, por cierto, en Creta. Ya sabéis que surge toda esa leyenda de Creta. Otros dicen que a lo mejor el antecedente del juego de la oca sería en el escudo de Aquiles. Según describe Homero en la Ilíada, Aquiles llevaba un escudo, esta es una representación del escudo de Aquiles, que le serviría no solo como elemento de protección, evidentemente, sino como juego. Es decir, cuando estaban aburridos y no había batalla, pues jugaban a este tipo de cosas donde estaban representados una serie de elementos sagrados para la época, pero que también servían para el juego. Por eso están representados varios dioses, incluso como las constelaciones. En el fondo, fijaros, estaríamos hablando de un elemento astronómico. Por desgracia se ha perdido el escudo de Aquiles y lo que nos queda son como representaciones de lo que pudo haber sido aquel escudo de Aquiles cuando en la guerra de Troya pues se aburrían antes de entrar en batalla y darse de palos contra los griegos. Bueno, pues dicen que sería uno de los antecedentes también del juego de la oca desde ese punto de vista iniciático. ¿Esto qué es? Esto es para nota, ¿eh? Esto realmente, el que sepa qué objeto es, tiene un premio, no sé, un apartamento en Torrevieja o lo que queráis. ¿Alguien sabe lo que es? Ya decía que era para nota. Esto es el disco, otro disco de Nebra, en este caso, Nebra. Nebra son unas montañas de Nebra que está en Sajonia, en Alemania, y esto fue descubierto en el año 1998, o sea, no hace demasiado tiempo, ¿no? Y no tiene que ver con esto que estoy diciendo, me parece una curiosidad porque de alguna forma se relaciona a nivel artístico y ornamental. Este sería el primer planisferio de la historia de la humanidad, es decir, la primera representación de la bóveda celeste. El disco de Nebra tiene la misma antigüedad que el disco de Phaistos. Se supone que tiene una antigüedad de 3.600 años. Pero lo curioso es que si lo que representa esto es lo que dicen los especialistas, porque algunos dicen que no, que es un escudo simplemente, un escudo pequeñito, porque esto tiene unos 32 centímetros, tampoco es demasiado, ¿no? Pero si lo que dicen los especialistas es verdad, estaría representando ni más ni menos que la primera bóveda celeste, donde estarían reflejadas, aquí, como veis, esto dice que serían las Pléyades, esto, aquí la luna, esto sería el barco, uno de los barcos de los que hicieron esto, además es un disco de bronce, por lo tanto no se sabe muy bien a qué cultura podía pertenecer, pero esto sería como el lugar de observación, aquí estaría el Sol y distintas estrellas, que es lo que ellos verían desde su lugar de ubicación, que en este caso si se ha encontrado en Alemania, se supone que sería desde allí donde veían esta especie de bóveda celeste. Bueno, pues curioso, porque si es así estaríamos hablando del primer planisferio de la humanidad, de 3.600 años, ni más ni menos. Este es uno de los juegos de la oca más antiguos que se conocen, como veis, con todo este tipo de simbolismo, y siempre la oca. ¿Os habéis preguntado por qué el juego de la oca? ¿Por qué no el juego de la gallina? ¿Por qué no el juego del pajarito? O de la cotorra. Es la oca, no por casualidad, porque la oca es un animal sagrado, es un animal simbólico, es un ánade, y el ánade participa, cuando hablamos de los elementos de la Tierra, participa de 3 elementos, porque es un ave terrestre, es un ave acuática y es un ave celeste. La falta solo uno, que es el fuego sagrado, sería un poco lo del fénix, pero ese fuego sagrado es el que tú consigues cuando llegas a tu realización, es decir, cuando al final has asumido en ti esos 4 elementos.
Entonces, la oca siempre se ha considerado, además de un animal de compañía y de defensa, ya sabéis que las ocas emiten unos graznidos muy potentes cuando se acerca alguien por allí, ¿no? Entonces se comenta que en el Capitolio y en fin, en varios lugares tenían ocas porque si se acercaba algún enemigo pegaban unos graznidos mucho más que un perro, ¿no? Que los ladridos del perro, por lo tanto las ocas las tenían ahí en consideración. Pero las ocas representan siempre, sobre todo el símbolo de la oca, que ya sabéis que es como una especie de una horquilla, ¿vale? Representa un elemento iniciático, es lo que aparece en muchas marcas de cantero. Las marcas de canteros, habéis ido a iglesias, catedrales, veréis que es un símbolo muy común, el de las ocas. Ahí tenéis estas ocas, que por cierto, no son unas ocas cualquiera, estas que veis aquí, no son unas ocas cualquiera, ahora os diré cuál. Y ese símbolo es el símbolo del gremio de constructores. El gremio de constructores, por ejemplo, ya sabéis que el juego de la oca, de los orígenes más cercanos, dicen que eran los templarios los que crearon este juego de la oca. ¿Vale? Por lo tanto, con todo el simbolismo que tienen los templarios. Y por lo tanto, el juego de la oca está relacionado con el Camino de Santiago y con aquellos lugares que hacen referencia a ocas o ánades, dentro de esa trayectoria, de ese camino iniciático de Santiago. Estas ocas que veis aquí, ¿sabéis dónde están? Son ocas que se pueden ver y están además en un sitio insólito, que es en una catedral. Solo hay 2 catedrales en el mundo donde tengan animales vivos. Todo lo demás en las catedrales siempre tienen o momias o animales disecados, pero animales vivos yo solo conozco 2 catedrales y esas 2 catedrales están en España. Una es, efectivamente, Santo Domingo de la Calzada, donde está la gallina y el gallo ahí cacareando continuamente, y esta, en Barcelona, muy bien, en el claustro de la Catedral de Barcelona, que es la catedral dedicada a Santa Eulalia. Y Santa Eulalia está muy relacionada con la oca y con el conocimiento que representan estas ánades. Hay 13 ocas en el claustro de la Catedral de Barcelona. ¿Por qué 13? Según dice la leyenda, porque 13 son los años que tenía Santa Eulalia cuando es martirizada. Por lo tanto, es una oca por cada año. También dice que fueron 13 los martirios a los que fue sometida Santa Eulalia. Pero en aquellos lugares donde hay un templo dedicado a Santa Eulalia, por ejemplo, Santa Eulalia de Bóveda, en Lugo, en Galicia, también en un fresco en la pared aparecen representadas las ocas. Es decir, la oca es un elemento de conocimiento femenino. Lo que está representando con la advocación de Santa Eulalia es ese conocimiento más femenino, más de la naturaleza, más profundo, que queda reflejado en muchos de estos cuentos iniciáticos y en muchos de estos juegos aparentemente infantiles. Y de ahí que la oca se la haya relacionado, sobre todo con autores como Juan García Tienza, con el Camino de Santiago. Él hizo todo un estudio y más gente diciendo que, en el fondo, lo que hacen los templarios, atribuyendo el origen del juego de la oca a los templarios, es crear como unos lugares seguros, unos lugares de refugio, que serían las encomiendas. Esos serían los lugares de oca, lo de oca, oca y tiro porque me toca, ¿de acuerdo? Y luego están los peligros, el pozo, la cárcel, la calavera, etcétera, etcétera. Entonces, él lo que se intenta reflejar, según esta simbología, que para mí me parece muy curiosa, ¿no?, que el juego de la oca, en el fondo, no solo está representando el camino individual del ser humano, como os decía al principio, sino en este caso, más preciso, sería otro camino geográfico, pero también espiritual, que es el camino jacobeo. Bueno, ya sabéis que ahí empezaría el camino auténtico, el tradicional, el del Codex Calistino, empezaría en Francia, por 4 lugares distintos, desde París, Vézelay, Le Puy, y entraría en España por 2 lugares distintos, por Somport y Roncesvalles, y donde se juntarían los 2 caminos franceses, en Puente la Reina, en Navarra. Y ahí, en Puente la Reina, ya hay un elemento muy claro, muy iniciático y muy relacionado con el juego de la oca y el Camino de Santiago, que es este puente de peregrinos, donde confluyen todos, es decir, a partir de ahí se une ese camino, esa dualidad. Ahí tenéis la marca, una de las marcas de cantero, que sería esa horquilla, esa pata de oca, muy iniciática, muy relacionada con los maestros constructores medievales, la pata de oca y el caracol, que en el fondo el caracol lo que representa es el laberinto. Esos son 2 elementos o signos de reconocimiento de los caballeros templarios y de los canteros, es decir, de aquellos que conocían la arquitectura sagrada, no lo olvidéis. Y ahí tenéis el ejemplo que os decía, en Puente la Reina, sí, ya termino. Y en Puente la Reina tenéis ahí un Cristo, que es el Cristo este, que un poco llaman de la horquilla, que es un Cristo renano del siglo XIV, donde, ¿qué tenéis ahí?
el símbolo del AUCA, ¿lo veis? Un elemento clarísimo de esa representación. Santo Domingo de la Calzada, con su gallina, que todo tiene una historia muy curiosa además y muy iniciática, ¿no? La concha del Nautilus, donde dicen que podría ser el origen del juego del AUCA, y de esas 63, más bien 64 casillas, estaría ahí, que en el fondo, si os dais cuenta, es ni más ni menos que la espiral logarítmica, la espiral que se refleja en la proporción sagrada, en esa proporción áurea que está en todas las partes de la naturaleza, incluso en el ser humano. Esa es la matemática de Dios, el número phi, el 1,618, en fin, lo cual nos llevaría también a otro tipo de consideraciones, pero para que veáis que el Nautilus, esa parte en la que dice que está reflejada un poco esa simbología del juego, en el fondo es el número de Dios, como lo llaman, ¿no? El número phi. Y termino, ¿no? Porque ya he visto que la cantidad de cosas que se pueden hacer son muy amplias, pero bueno, el tiempo es limitado y no me quiero pasar de ese tiempo. Creo que hasta aquí hemos hecho ese recorrido. Como veis, son los símbolos de todas las tradiciones, de todas las religiones, son los símbolos sagrados, los símbolos que siempre proceden como de ese saber universal, de esa fuente común, de esa fuente primigenia, de esos maestros arquetípicos. Lo que he querido con esta charla, y espero haberlo conseguido por lo menos en parte, es que a partir de ahora este tipo de cuentos y estos juegos aparentemente infantiles los veáis con otros ojos. Veáis que realmente hay todo un conocimiento profundo, que realmente son herramientas de sabiduría, que si sabemos leerlas, que si sabemos interpretarlas y sobre todo si sabemos jugar al juego, y cuidado, todo es un juego, desde la diplomacia hasta el galanteo amoroso, hasta las guerras, todo forma parte del gran juego. Si sabemos jugar al juego, sea el que sea, realmente aprenderemos lo que son las reglas de la vida, empezaremos a disfrutar mucho más de la existencia, porque no hay nada peor que jugar a un juego sin conocer sus reglas. Cuando más conocemos las reglas, más nos divertimos, más sabemos que lo que estamos ahí poniendo es no solo una ficha, sino que también estamos poniendo nuestra alma, que en el fondo somos peregrinos, cada ficha representa a un peregrino, y es ese peregrinaje de la vida. Y acordaros que en la vida estamos aquí para aprender, para experimentar, no lo olvidéis, porque eso, el aprender y el experimentar, es la esencia de la vida, y la esencia de la vida queda recogida perfectamente en muchos cuentos y en muchos juegos. Muchas gracias. Claro, algunos sí, por eso os he hablado de juegos y cuentos arquetípicos. Ojo, no os he dicho, por eso he dicho, me podéis decir, bueno, ¿y el patito feo? No, el patito feo es un cuento de Hans Christian Andersen, y tú le puedes sacar las conclusiones que quieras. Yo te estoy hablando de los arquetípicos, de aquellos cuentos que no tienen un autor, que vienen de la tradición más inmemorial. Y estos juegos que he comentado son también los que proceden de una época inmemorial. Luego hay orígenes, unos dicen que se procede, el parchís dice que viene del siglo XVI de la India, el juego del AUCA, unos dicen que de los templarios, otros dicen que de los Medici en Florencia, da igual. El hecho es que la esencia estaba ahí. El tarot, ¿de dónde procede? Ni se sabe. Lo que sí sabemos son los distintos tipos de tarot. Por eso no penséis que todos los juegos y todos los cuentos. Lo que pasa es que, enfocado como yo lo he querido enfocar, pensar que siempre todo forma parte de un juego. Es decir, algunas cosas conocemos ya las interpretaciones, conocemos los elementos simbólicos, pero los que no los conocemos no quiere decir que no haya algo que nos pueda aportar. Incluso en cualquier obra de Alejandro Dumas, que es de capa y espada y con aventuras y tal, a lo mejor en un momento dado puedes encontrar una clave que para ti en ese momento determinado te está ayudando. Es decir, hay cosas que no podemos nosotros controlar porque el conocimiento está disperso, pero sí es verdad que si ese juego de indicios del que se hablaba Rudolf Steiner y otros iniciados es cierto, hay una serie de elementos en los que está ahí. Acordaros de ese cuento también de la tradición oriental, un cuento hindú, donde dice que los dioses se reúnen, se van a ir y dicen, bueno, vamos a llevarnos lo más importante de lo que hemos aportado, pero vamos a dejarles algo, vamos a dejarles un pozo de verdad. Pero ¿dónde ponemos esa verdad para que el ser humano lo pueda descubrir? Entonces empiezan a deliberar los dioses y dicen, pues no sé, lo podemos ocultar para que no lo encuentren de primera, porque si lo encuentran de primera ya sabes lo que ocurre con todo esto. Si tú lo encuentras de golpe, si no te lo mereces, no lo valoras. Esto es como cuando te encuentras con una riqueza, con un tesoro que no te mereces, al final lo vas a dilapidar.
Entonces, todo tienes que hacerte merecedor de eso, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, pues la verdad la tenemos que ocultar. El que la encuentre se lo tiene que ganar, se lo tiene que merecer. Y uno de los dioses dice, pues en el fondo del mar. Dice, no, porque llegará un momento en que el hombre inventará submarinos y lo podrá descubrir allí. En lo más alto de las montañas del Himalaya. Dice, no, porque siempre habrá alguien que llegará al pico más alto del Himalaya. Pues en la luna, ¿no? Porque habrá alguien. Entonces llega un dios, el más sabio, y dice, yo sé un lugar donde podemos ocultar la verdad y que el ser humano nunca se le va a ocurrir mirar ahí. Y los demás dioses que están en consejo se reúnen y dicen, ¿qué lugar es ese? Dice, en el corazón del ser humano. Bueno, pues ahí está. En todos los lugares podemos encontrar ápices de verdad, pero en muchos de los cuentos, en muchos de los mitos, muchas de las leyendas y muchos de los juegos hay sistemas de indicio que nos están diciendo, y no lo digo yo, sino que lo está diciendo gente mucho más lista que yo, que ahí hay auténticas joyas y perlas de sabiduría. Pero ojo, esto es como un código secreto. Hay que saber leer, hay que saber desencriptar, hay que saber descifrar ese mensaje oculto. Y para saber descifrar el mensaje oculto no hace falta saber de criptografía, no. Sencillamente tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar despiertos. Si estás dormido, es decir, si no te sabes las reglas del juego, no te vas a enterar de nada. Y al final te vas a morir y vas a decir, ¿para qué he vivido? Pues no pasa nada. Esto es como lo del juego, vuelves a empezar. Pero ¿para qué empezar si podemos llegar al centro y llegar bien? Ese es un poco el conocimiento que nos está transmitiendo este tipo de cuentos y este tipo de juegos. ¿Más preguntas, más dudas? Es que todos los números son sagrados, cuidado, por eso te digo, todos. Todos los números son sagrados, todos. Por eso te digo que al final siempre te van a salir las cuentas, no digo a ti, siempre van a salir las cuentas de que tiene una referencia sagrada o... Claro, pero ¿por qué salen las cuentas? Porque en el fondo vivimos en un mundo que es sagrado. O sea, otra cosa es que cada uno luego sea de una religión o sean ateos, pero donde estamos viviendo, que es esta especie de mandala, en esta especie de microcosmos, es un campo de batalla sagrado. Es decir, ahí se está desarrollando todo. Ahí nos estamos jugando la vida, en el sentido literal de la palabra, pero nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Todo es sagrado. Por lo tanto, cuando sabes ver el símbolo, cuando sabes interpretar ese lenguaje universal que se llama simbolismo, ves que todo es sagrado. Lo único es que hay cosas que no cuadran porque muchas veces no tienes la información adecuada, pero si tienes la información adecuada y tú entras en la Catedral de Santiago de Compostela, por ejemplo, tienes dos formas de entrar, o bien como una persona profana, es decir, que no sabes nada del simbolismo del Camino de Santiago, ni mucho menos de esa catedral, y por lo tanto dices, pues qué bonito, qué grande, haces un par de fotos y te largas. Pero puede entrar otro que sí conoce algo de esto. Y el conocer algo de esto no quiere decir que conozca la historia, que quién lo hizo, quién era el maestro Mateo, que es una catedral románica, no. Pero entra uno despierto, es decir, con ese conocimiento ya profundo, que muchas veces se va despertando a medida que va cumpliendo las distintas etapas del camino jacobeo. Curiosamente, 13 son las etapas que establece Emery Picot, que es el autor de la primera guía del Camino de Santiago. 13. Lo mismo que estamos hablando de las 13 ocas, de las 13 casillas, de todo ese simbolismo del 13, que tú puedes decir, claro, el 13 también es sagrado, evidentemente. Entonces, aquel que está preparado, aquel que ha despertado a lo largo del camino y entra en la catedral de Santiago de Compostela, no la va a ver como el profano que solo hace un par de fotos y se larga, sino que lo va a ver como la meta, como el lugar al que tenía que llegar, como el centro. Y por eso hay muchos peregrinos, cuando llegan allí, después de 15, 20, 30 o 40 días de peregrinaje, que nada más entrar se echan a llorar. ¿Por qué? Porque en el fondo es como conseguir un objetivo, como cerrar el círculo. Y entonces lo que para uno es un capitel, una bóveda, un pórtico de la gloria más o menos bonito, para el otro es como si se le abre el libro, se le despliega y empieza a ver los grandes arcanos, empieza a ver que realmente ahí está todo el conocimiento escondido y que solo se puede abrir cuando tú tienes tus sentidos abiertos a esa experiencia. Ese es el gran problema que tiene la humanidad, que es un poco lo que nos cuentan también estos cuentos. Por eso los números son muy importantes. Lo que te está diciendo este tipo de cuentos es que el hombre está dormido. Eso te lo decía ya desde Buda hasta cualquier iniciado. El hombre está dormido. Entonces tienes que despertar. Pero para despertar
No sirve que ya te diga despierta, porque tú dices, pero si yo estoy despierto, ¿no ves que estoy despierto? O sea, nadie se puede dar cuenta que está dormido si no reconoce primero que está dormido. Es decir, para eso tienes que despertar. Y para despertar hay una serie de claves. Y las claves, gran parte de esas claves te la da en los símbolos. Entonces, el símbolo lo que hace es que te une con la esencia, con lo más importante de ti mismo. Símbolo viene de simbolei, aquello que te une con la unidad, con el todo. Por eso lo opuesto a símbolo es diabolei, lo diabólico, es lo que te separa del centro, lo que te separa de la unidad. Entonces, si tú interpretas los símbolos, el símbolo lo que te hace es volver un poco a enterarte del por qué estás aquí, es decir, te va despertando. Y dentro del simbolismo no solo están este tipo de figuras que estáis viendo aquí, sino están los números. Por eso los números son tan importantes. Por eso el número, como decían los grandes matemáticos, Dios es número. La matemática de la naturaleza, la matemática de esa proporción sagrada es Dios, pero no Dios entendido desde un punto de vista cristiano o islamista, no, es la divinidad. Por eso digo, todo es sagrado, todo es divino. El problema es que lo veamos o no lo veamos. Pero entonces, tantas claves, que no digo que va a ser eso, pero tantas claves, ¿hasta qué punto realmente existen o si nosotros las queremos encontrar? Porque, como te decía, 4 colores que simbolizan no sé qué, no están al azar. Claro, pues seguro o no, que si fueran otros 4, también encontraríamos. Posiblemente. O sea, no sabemos qué es lo que significa no sé qué. Sí, pero son esos 4 que son los 4 colores primarios. Cuidado. ¿Sabes? O sea, en definitiva, si uno quiere encontrar, o sea, coger esta tabla de madera, a ver, Claro. multiplicado por 3, dividido por el número pi, nos da el número de... Totalmente de acuerdo contigo. Que sí, te entiendo. Te entiendo perfectamente y de hecho es una postura que dicen muchos que no ven o que no creen que la vida sea así, ¿no? Que sea mágica, por decirlo así. O sea, que en el fondo que la vida sea un continuo descubrir experiencias. Entonces, la gente, evidentemente, dice esa postura que es lógica. Y dice, bueno, claro, tú puedes ver lo que quieras ver, tú puedes interpretar desde un punto de vista iniciático y sagrado cualquier elemento, perfecto. Pero es un poco lo que decía Einstein. Albert Einstein, que de místico tenía poco, a pesar de que le gustaba mucho la mística, pero era un gran matemático y un gran científico, pero él decía una frase muy significativa, ¿no? Dice, hay 2 formas de interpretar el mundo, o pensar que todo es milagro, o pensar que nada es milagro. ¿Entiendes? Vale, perfectamente, tú puedes interpretar el mundo desde un punto de vista matemático, y dices, bueno, pues todo obedece a una serie de leyes físicas casuales, y por lo tanto, todo tiene una serie de consecuencias, pero sin meter para nada la divinidad, sin meter para nada lo sagrado o lo simbólico. Y otro piensa que yo soy de esos, de los que todo lo que ocurre por algo, es decir, que todo tiene una causalidad, no una casualidad, sino una causalidad. O sea, yo prefiero ver el mundo, todo es milagro, desde el momento que despertamos, que ya para mí es un milagro, y todo lo que vivimos en cada momento y cada experiencia. Y por lo tanto, cuando enfocas así el mundo, cuando ves que nada es casual, todo empieza a tener un sentido. Pero visto desde aquí, desde esta perspectiva. La otra perspectiva también es correcta, el que diga, no, todo es casual, o sea, que aparezca aquí un 4, pues es un 4, si esto es así, pues es así. Es decir, también es correcto, pero son 2 formas, si te das cuenta, de enfocar el mundo. Entonces, claro que no podemos interpretarlo todo desde un punto de vista sagrado, pero sí hay determinadas cosas que nos ha dicho la tradición que nos fijemos en ello. Y si nos lo han dicho grandes iniciados, grandes maestros, será por algo. Entonces, yo prefiero aprovecharme de esa experiencia acumulada de los grandes maestros que nos han precedido, y si nos han señalado con el dedo, esto es como lo del cuento también, ¿no? Si nos han señalado con el dedo eso, yo prefiero mirar lo que me está señalando, no quiero mirar el dedo, porque el dedo a mí no me sirve de nada, sino que estoy mirando dónde va señalando el dedo. Entonces, bueno, son 2 formas de interpretar el mundo, pero yo me quedo con que todo es un milagro. A ver, en alto. Respecto a los cuentos de hadas, me llama la atención que hadas, duendes en diferentes lugares, al menos en Europa, sea coincidente cuando no había esas posibilidades de comunicación. Claro. Hay 2 teorías, que es verdad, no solo en los cuentos, sino en muchas cosas, ¿no? En muchas creencias son comunes, pues en imagínate, en unos aborígenes de Australia, con unos pigmeos del Kalahari, con lo que pensaban los vikingos, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, ¿qué ha pasado aquí? Aunque sean épocas distintas, pero es verdad
que los medios de comunicación que había entonces no eran los que había ahora. Entonces, ¿por qué hay determinados elementos que son comunes, tanto en cuentos como en simbolismo, como en creencias, ¿no? Entonces, las dos teorías es que surge de una forma independiente en cada sitio, es decir, que de alguna forma, por la propia evolución humana, llegan a las mismas conclusiones, y otros piensan que no, que todo parte, hola Carlos, todo parte de una civilización madre. Esa civilización madre, que era un poco esa edad de oro que os he comentado antes, esa edad de oro de la que hablaba Hesiodo en sus obras, pues de ahí parte un poco todo, que en el fondo es un poco el mito de la Atlántida. Es decir, muchas veces se circunscribe a un continente mítico, que es la Atlántida, otros dicen que Mu, otros que Lemuria, pero bueno, da igual, que era una civilización madre. Cuando eso se derrumba, esa civilización se viene abajo, por una catástrofe, hay una diáspora, y en esa diáspora cada persona se fue ocupando un lugar determinado del planeta, pero lo que llevaban consigo era ese conocimiento primigenio, ese sistema de indicios que os decía. Por lo tanto, esas son un poco las dos teorías que hay, ¿no? Un poco esa más autárquica y más la difusionista. Yo creo, porque eso también pasa con el lenguaje, es decir, cuando vas un poco uniendo los orígenes de los lenguajes, dices, al final te das cuenta que sí que había un lenguaje madre, lo que pasa es que ese lenguaje madre ha desaparecido, igual que pudo haber un continente madre, igual que pudo haber una civilización madre o primigenia, y a partir de ahí, claro, estamos hablando de más de 12.000 años atrás. Eso se pierde con el tiempo. Si muchas veces no sabemos lo que ocurrió en el siglo XV, que es prácticamente antes de ayer, como para saber lo que ocurrió hace 12.000 años. Entonces, posiblemente esa civilización madre existió y de ahí que sean muy consecuentes y muy coherentes determinados símbolos a nivel de leyendas, de cuentos, de símbolos en culturas totalmente opuestas, diametralmente opuestas, ¿no? Por ejemplo, hay un dato significativo, por ponerte un ejemplo de los muchos que habría, ¿no? En la isla de Pascua hay unas tablillas que las llama rongo rongo, unas tablillas que todavía están por descifrar, no se sabe muy bien qué significan esas tablillas de esa antigua civilización pascuense, que no sabe quién las hizo ni lo que significa. Entonces, todas las indagaciones que se han hecho, no hay forma de entender lo que ahí pone. Y, sin embargo, buscando ciertos orígenes o ciertos paralelismos, se han encontrado que hay ciertas inscripciones muy similares en el Valle del Indo, en todo lo que es Mohenjo-Daro, en Harappa, tal. Pero claro, estamos hablando de 3.500 años de antigüedad, cuando estas tablillas rongo-rongo de la isla de Pascua, cronológicamente serían mucho más actuales. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Ha habido una especie de fraude, de interferencias? Unos ha copiado a otros, es difícil saberlo, pero si vas tirando del hilo, al final te das cuenta que llegamos a esa primigenia edad de oro, esa edad de oro donde los hombres convivían con los dioses, donde todo era posible, y a partir de ahí lo que estamos buscando, que es un poco lo que nos cuentan estos cuentos iniciáticos arquetípicos y lo que nos cuentan los juegos, en el fondo lo que buscamos es volver al origen, volver al paraíso, volver otra vez a reintegrarnos con nosotros mismos. Por eso siempre estamos buscando un alma gemela. Ya hemos terminado. ¿El libro de los símbolos de Santiago de Compostela, de la catedral, sabe algún, para entrar uno y decir esto quiere decir esto? Hay que estudiar simbología, pero nada más, claro, porque eso, el símbolo, ya digo, es un lenguaje universal. Si tú sabes un poco lo que significa determinados símbolos, esos son universales. Te sirve para la catedral de Compostela y te sirve para Stonehenge. Es decir, si tú encuentras un laberinto, una espiral, una cruz, un círculo, un punto, esos son símbolos universales, siempre están en todas las culturas, pero evidentemente en función de qué contexto tú lo encuentres. Es las marcas de cantero hay muchas, pero hay marcas de cantero que solo servían para identificar tu trabajo, pero hay marcas de cantero que te están indicando un poco el tipo de energía que se estaba desarrollando en ese templo. Por eso en muchos lugares, en muchas catedrales, se han encontrado juegos como el Alquerque, como el 3 en raya. Es decir, se han encontrado juegos de esos que no solo servían para jugar, sino de alguna forma para señalar. Son señales de reconocimiento. ¿Os acordáis lo que os decía al principio de que muchos de los gremios de constructores tenían una serie de símbolos que eran comunes para ellos? Uno de ellos era la pata de oca, que era un símbolo iniciático, y el otro era el caracol, que es la espiral. Bueno, pues eso no solo son símbolos para reconocer la obra que tú has hecho, sino que están indicando la energía que se maneja en ese lugar. Y esa energía que se maneja en el lugar no tiene que ser símbolos básicos como estos que representan a todas las religiones, sino que a veces podía ser una virgen negra. Eso muy relacionado además con el culto a Isis y con el culto templario a las vírgenes negras. Por eso cuando llegan los templarios se empiezan las advocaciones a la Gran Madre, a la diosa Madre. Por eso se empiezan a construir catedrales hacia Nuestra Señora, es decir, hacia la divinidad femenina, que hasta ese momento había quedado marginada. Pero también hay símbolos que no tienen que ver
con determinados elementos religiosos o cristianos, porque muchos de esos son paganos que fueron luego cristianizados oportunamente. Son como balizas que tú colocas en determinados lugares para marcar, para señalizar. Y cuando tú encuentras una de esas balizas, que está siempre en clave simbólica, tú sabes qué tipo de energía se está manejando ahí. Yo te podría decir, en algunos templos, en algunas ermitas sobre todo, que son mucho más pequeñas, porque los templos tienen sus capillas y cada capilla muchas veces está representando un tipo de función, pero hay determinadas ermitas, capillas, en fin, pequeños santuarios, la cornisa cantábrica, que sabes perfectamente si ese santuario te sirve para quitarte un dolor de cabeza, para recargarte de energía o sencillamente para meditar y para fundirte con la naturaleza, como hacían los grandes místicos, porque cada lugar tiene un tipo de energía, no lo olvidemos. No es lo mismo un lugar, una ermita que está en lo alto de una montaña, que una ermita que está al lado de un río en un valle. El tipo de energía que se está manejando es distinto. Si tú lo sabes, te puedes beneficiar de eso. Y además es una energía doble, es un feedback. ¿Por qué? Porque tú lo que haces es que, por una parte, te alimentas de la energía del lugar y por otra parte estás dejando tu propia energía para que los demás se alimenten, se aprovechen de eso. Por eso siempre los lugares sagrados, no lo olvidéis, tienen una serie de elementos que son comunes. Siempre hay una cueva, siempre hay un río o un lago, siempre hay una ermita que lo que hace es sacralizar una aparición mariana, lo que hace es decirte de una forma clarísima, solo te falta que aparezca un cartel de neón, que lo importante es el lugar, no lo olvidéis, lo importante es el lugar, no el santo de turno, porque si lo importante es el lugar, lo que hace el resto de cosas es santificar, sacralizar y dar la importancia que se merece a un lugar que siempre había sido considerado sagrado por todos nuestros antepasados. Luego da igual que construyas un dolmen, que construyas una ermita o que construyas un faro, pero ese lugar te está determinando como un punto geodésico que ese sitio es importante y que te puede curar, o te puede beneficiar, o te puede recargar las pilas energéticamente. Y no te digo más, porque te revelaría demasiado y como diría la mafia, al final tendría que matarte. Muy bien, interesantísimo, ¿eh?